Y como dije, es sumamente sencillo y vamos a estar hablando mucho de Jesús, pero aparte de estar hablando de Jesús, quiero que podamos estar atentos y que podamos tener presentes a los discípulos. No solamente cómo caminaban los discípulos, sino qué pensaban los discípulos, qué decían los discípulos y más. Y para esto vamos a ir a Mateo 14, que es una de las historias más conocidas por los cristianos, pero así también es más conocida por las personas que no conocen a Dios. Porque esta historia es cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Alguna vez escucharon esa historia? Bien, genial. Entonces estamos en sintonía. Mateo 14 se caracteriza también porque es una historia que se puede hablar y predicar de muchas cosas, tiene muchas riquezas. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las miradas, perfeccionar nuestra mirada. Así que vamos a leer rápidamente Mateo 14, versículo 22 en adelante. Y dice: inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se les acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló inmediatamente. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Bien, básicamente acá tenemos una historia bastante llamativa, ¿no? Que si la tendríamos en Netflix sería un buen capítulo o una buena película. ¿Por qué? Porque tenemos una escena donde pasan bastantes cosas, ¿no? Tenemos una barca, tenemos discípulos, tenemos grandes olas, grandes vientos, tenemos un fantasma también, que después termina siendo Jesús, y tenemos un Pedro que camina sobre el agua. Entonces es una historia llamativa. Pero para poder entender un poquito, poder entender un poco más en tiempo y espacio, nos vamos a ir versículos más atrás, ¿sí? Al versículo 13, seguimos en Mateo 14. Pero ¿qué pasa? En el versículo 13, otra historia, que es la historia cuando Jesús alimenta a los 5.000. Ahora, también es otra historia conocida. ¿Cuántos de nosotros conocemos esa historia? Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia? ¿Qué tiene que ver cuando Jesús alimenta a los 5.000 con lo que acabamos de leer? A que Jesús camina sobre el agua. Tiene mucho que ver, porque en esta parte, en estos fragmentos, nos vamos a poder ubicar en tiempo y espacio. Así que lo vamos a ir leyendo e intentando desmenuzar cada versículo, ¿bien? Versículo 13 dice: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado a solas. O sea, acá ya sabemos que Jesús agarra una barca, por ende, si agarra una barca tenía que cruzar un lago o algo que tenga agua. Dice, y las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús se bajó de la barca, vio a la gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Versículo 15. Esa tarde ya nos está marcando algo de tiempo. Ya no era ni la mañana, no era el mediodía, ya era de tarde. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciéndose bastante tarde. Despídete de la multitud para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y acá vamos a hacer un parate, porque yo dije que íbamos a hablar de Jesús, pero también que íbamos a estar hablando un poco de los discípulos. Y esto a mí ya me llama mucho la atención, porque básicamente en el versículo 15 lo que estaban haciendo los discípulos eran decirle al Señor, a Jesús, qué era lo que tenía que hacer. Le dicen: este es un lugar alejado, ya se está haciéndose bastante tarde.
despídete de la multitud para que puedan ir a las aldeas y comprarse comida. Básicamente los discípulos le decían qué tenía que hacer a Jesús. Y a veces nuestras vidas están muy reflejadas con los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros quizás le dijimos a Jesús o a Dios cómo hacer las cosas? O cuándo hacer las cosas, o de qué manera, o incluso de qué tiempo. Entonces ahí ya empezamos a encontrar algunas similitudes con los discípulos. Pero ahora, versículo 16 dice, Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Versículo 18, tráiganlo aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre las hierbas. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron además de las mujeres y de los niños. O sea, que las personas que estaban ahí viendo a Jesús, pero sobre todo los discípulos, acababan de ver algo sobrenatural. Acababan de ver una multiplicación. Y no solamente la multiplicación, sino toda la gente que estaba ahí con Jesús acababan de ver cómo también Jesús antes sanaba a enfermos. Entonces venían de una tarde espiritualmente grosa, ¿no? Espiritualmente de mucha bendición. Ahora, y ahí arranca el versículo 22 y arranca la historia que estuvimos leyendo al principio, cuando Jesús camina sobre el agua. Entonces vamos a volver a leerlo, pero despacio, porque ya, no sé si se acuerdan, empezamos diciendo que ya era de tarde cuando pasa todo lo del alimento de los 5.000. Y acá en el 22 continúa la historia y dice que inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Resumido, ya había pasado los milagros, ya había pasado la multiplicación. Jesús les dice, bueno, me voy a quedar acá despidiendo a toda esta multitud. Ustedes, discípulos, agarren la barca y regresen. ¿Bien? Ahora, 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. O sea, recién ahí Jesús pudo lograr lo que él quería hacer. Jesús pudo ahí lograr tener un tiempo para estar a solas con Dios. Pero dice que mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¿Qué cayó? Bien, ya no era de tarde, ya era de noche. 24, y acá comienza lo lindo. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Y esto es sorprendente porque no es que estaban en problemas con los pies sobre la tierra. Estaban en problemas bien metido dentro, en el lago. Estaban en problemas donde no tenían la seguridad, donde no tenían el total control. Estaban al merced de todo lo que venía. ¿Por qué? Porque dice que ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. O sea, imaginémonos ahí el momento. Ya eran las 3 de la madrugada. Los discípulos no estaban con Jesús. Estaban en un hábitat que no lo podían contemplar, no lo podían manejar. Estaban en peligro. Había grandes olas, fuertes vientos y tenían miedo. Y acá hay un detalle que hoy me acordaba. Estaba Pedro acá. ¿Y cuál era de qué trabajaba Pedro? Era pescador, entonces entendía de la materia. Pero aún así, alguien que entendía de la materia tenía miedo. Entonces el lugar, el momento, los grandes vientos, las grandes olas, al parecer no era como él lo tenía acostumbrado. Entonces tenían miedo, no era una zona segura. Y dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se le acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamando, es un fantasma. Y acá comienza toda la parte del mensaje. ¿Por qué? Porque los discípulos no reconocieron a Dios, no reconocieron a Jesús ahí mismo. Y si volvemos a la historia, los discípulos acababan de ver
un milagro. Acababan de ver a Jesús sanando personas. Acabaron de ver una multiplicación de cómo de 5 panes y de 2 peces alimentaron a más de 5.000 personas. O sea, no era alguien desconocido. Los discípulos no reconocieron a Jesús. Ahora, ¿cuántas veces quizás nosotros no reconocemos a Jesús? Los discípulos eran las personas más cercanas a Jesús, fueron las personas selectas por Él. Los discípulos comían con Jesús, se reían con Jesús, caminaban con Jesús, venían de ver milagros con Jesús, venían de ver cómo Jesús liberaba demonios, sanaba enfermos. O sea, estaban tan cerca de Jesús, pero aún así, estando cerca, no lo reconocieron. Y esto a mí me hacía pensar mucho. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos a Jesús? Y lo conocemos. Cada viernes que tenemos es una reunión hermosa, tenemos momentos de alabanza tremendos, que el Señor nos ministra a cada uno de nosotros. Tenemos palabras proféticas, tenemos palabras que el Señor nos da, promesas que vemos cumplirse, vemos cómo de no tener dinero enviamos gente al otro lado del mundo, de tener problemas, qué sé yo, con el tema de visados, ver cómo el Señor hace algo milagroso y pasa, pero aún así a veces no lo reconocemos a Jesús. Entonces, a pesar de que no lo hayan reconocido, Jesús estaba ahí presente. ¿Y qué les dice? Después que le dicen que es un fantasma, versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. Le dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y ese yo estoy aquí, en el griego aparece el gran yo soy. Y el gran yo soy no lo decía cualquier persona. Pero ahora, ¿qué pasa? No solamente los discípulos no lo reconocieron visualmente, sino que iban a pasar a no reconocerlo audiblemente. ¿Por qué? Porque en el versículo 28 dice, entonces Pedro lo llamó y le dice, Señor, si realmente eres tú. No lo dijo con una convicción, si realmente eres tú. Y estamos hablando de Pedro, alguien que tenía carácter, alguien que cuando tenía algo en la cabeza no lo paraba nadie. Pero este Señor, si realmente eres tú, estaba dudando Pedro. Estaba dudando y no cualquier persona, el discípulo de Jesús, la persona más cercana a Jesús. Ahora, vuelvo a lo mismo, no solamente no lo reconoció visualmente, sino que cuando Jesús le habla, no lo reconoció audiblemente. Ahora, volvemos a la misma pregunta. ¿Cuántas veces nosotros no lo reconocemos a Dios en nuestro diario vivir? Y a pesar de que lo conozcamos. O si no también, ¿cuántas veces dudamos de Jesús? Y la gran mayoría de acá somos testigos de milagros cada día. Y aún así a veces dudamos. Tenemos un gran desafío y dudamos. Tenemos algo por hacer y dudamos. No tenemos el dinero. ¿Cómo vamos a hacer? Y dudamos y dudamos. Y no nos entra como en la cabeza de quién es Jesús. Pedro dudó. No solamente incluso que no lo reconocían visualmente, sino también que no lo reconocían audiblemente. Me llamó la atención esto de que es un fantasma. O sea, que también cambiaron la imagen, más o menos por así decirlo, de Jesús. Y esto es tremendo porque hablamos de las personas más cercanas a Jesús. No hablamos de alguien desconocido. Pero me encanta esto de que Jesús habló de inmediato. Le dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y eso es impresionante. El Señor está aquí, el Señor está en nuestras vidas. Y en el versículo 29, para mí vemos algo simple, pero profundo de Dios. Porque cuando Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando, el Señor le responde de esta manera sencilla pero profunda. Sí, ven. Ahora, a Jesús no le importó que no lo hayan reconocido, no le importó que no sepan quién es, ni siquiera le importó que lo comparen con un fantasma. Y acá veo la característica esta tan grande de Jesús, esto de tanto amor por nosotros, de que a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros quizás dudamos, no le reconocemos, el Señor siempre quiere algo, que estemos con Él,
Y yo me lo imagino ahí quizás en medio de todo, diciéndole Jesús a Pedro, sí, vení. Y así nos está hablando Jesús a nuestras vidas. No importa en dónde estemos, no importa hasta incluso si lo conocemos, Jesús está atento, está ahí esperando con los brazos abiertos para que nosotros podamos ir a Jesús. Pero ahora, algo que no nos tenemos que olvidar es que hasta este momento la historia así de terror seguía. No es que los fuertes vientos pararon, no es que las grandes olas cesaron. El ambiente seguía igual, el ambiente era un ambiente heavy, un ambiente difícil, donde los discípulos que tenían miedo, no es que paró el miedo al ver a Jesús, el ambiente seguía igual. Y en medio de todo eso, Jesús estaba ahí. En medio del ambiente que seguía así difícil, Jesús estaba ahí presente. Y acá vemos que Pedro se anima a bajar. Y miren esto. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. O sea que acá Pedro fue parte de algo también sobrenatural, porque ninguno de nosotros podemos caminar sobre las aguas. O sea que no solamente que Jesús le hacía parte a Pedro que venga, sino que le hizo parte a hacer algo sobrenatural. Y yo a Jesús últimamente lo estoy viendo así, que Jesús nos quiere hacer parte a hacer algo sobrenatural con Él, a caminar nuestras aguas, a caminar junto a Él. Pero ¿qué pasa? En el mismo versículo 30, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando vio. O sea, por un momento Pedro caminó. Caminó cuando sus ojos estaban conectados a los ojos de Jesús. Caminó un momento, pero en el preciso momento en el que él desvió su mirada, comenzó a hundirse. En el preciso momento que Pedro le prestó más atención a lo que pasaba alrededor, comenzó a hundirse. Ahora, el entorno tomó más lugar a los ojos de Pedro que el mismo Jesús que estaba ahí al frente. Y el entorno era difícil. Los fuertes vientos, las grandes olas, la barca yéndose de un lugar para el otro, tomó más lugar en los ojos de Pedro que Jesús. Ahora, ¿cuántas veces el entorno nuestro toma más lugar en nuestra vida? Y eso es tremendo, porque nosotros vivimos 24 horas. Dormimos, nos despertamos y tenemos un tiempo específico para hacer muchas cosas. Y muchas cosas equivale a muchos entornos. ¿Y cuántas veces el entorno toma el primer lugar a nosotros? Sea el entorno de trabajo, sea el entorno de ministerio, sea el entorno en el que quieras, toma el primer lugar a nosotros. El entorno tomó primer lugar de Pedro. Ahora, con esto de hablando del entorno y hablando del tema de la mirada, yo dije que este mensaje empezó por mí. Y hace tiempo el Señor me viene hablando de las miradas, hace tiempo el Señor me viene de perfeccionar esto de las miradas. Y es algo muy práctico y lo vamos a estar viendo acá. Pedro perdió la mirada. Pedro le prestó más atención a lo que estaba pasando en el ambiente que al ambiente espiritual que estaba teniendo ahí. Le cedió a lo que Jesús le había permitido hacer, que era caminar sobre el agua. Y ahí comenzó a hundirse. Y hundirse es algo feo, es algo heavy, que no lo podemos a veces como controlar. A pesar de que estés nadando y sepas nadar, cuando hay grandes vientos, cuando hay grandes olas, estás en un hábitat que no es el tuyo. Entonces, la vida de Pedro seguía ahí en peligro. Yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes 6, que es una historia también conocida. Y es algo tremendo, porque Pedro nos estaba enseñando lo que no teníamos que hacer, o sea, perder la mirada de Jesús. Pero en Segunda de Reyes 6 hablamos de Eliseo. Y Eliseo era una persona madura, era una persona que sabía lo que hacía, era una persona sabia, pero era una persona que me di cuenta que tenía una visión correcta. Y para hacerlo sencillo, acá tenemos tres personajes. Tenemos el rey Aram,
que era el rey que quería venir a apresarlo a Eliseo. Teníamos a Eliseo y tenemos el joven criado o el joven sirviente. Y Segunda de Reyes, dice el versículo 14, dice: así que una noche el rey Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Cuando el otro día el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y dice: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Imagínense esa situación. Una situación difícil, una situación de peligro, distinta a como lo tenían los discípulos en la barca, pero era una situación fea, delicada. Imagínense que alguien mande miles de tropas que rodee toda una ciudad por solamente una persona. Ahora, versículo 16 le dice Eliseo: no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Ahora, ¿qué estaba viendo Eliseo? ¿Qué estaban viendo los ojos de Eliseo? Porque el joven criado, cuando se despierta y ve tanta multitud, vio la multitud misma, vio la multitud que mandó el rey Aram. Pero Eliseo lo único que dice: no tengas miedo, quédate tranquilo. O sea, yo me lo imagino con esa actitud. ¿Por qué? Porque hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Qué estaba viendo Eliseo? ¿Con qué ojos estaba viendo? Ahora, versículo 17, y esto es tremendo. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Y eso es tremendo porque fue su primera oración. Ahora, yo si hubiese estado en su lugar y si tuviera la posibilidad de tener una oración así, hubiese sido totalmente distinta. Hubiera dicho: oh Señor, haz que el ejército se vaya, haz que el ejército se empiece a matar entre sí, o haz que el ejército se haya confundido y vayan a matar a otro. No lo sé. Pero la primera oración de Eliseo, más allá de enfocarse en lo que estaba pasando, era estar enfocándose en los ojos de ese joven criado. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Y el Señor ahí automático. Y esto es lo que me gusta de Dios. Dios es alguien que escucha nuestras oraciones, pero sobre todo y fija es que las responde. Dice: y el Señor abrió los ojos del joven, y cuando él levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Ahí el joven criado pudo entender y pudo ver con los ojos de Eliseo. ¿Y cuáles eran los ojos de Eliseo? Eran unos ojos espirituales, y a esto yo quiero que nosotros nos vayamos enfocando. Si bien estaba viendo lo que estaba pasando en lo terrenal, Eliseo tenía una mirada espiritual. Tenía una mirada que, si bien veía lo terrenal, veía lo espiritual, veía esta atmósfera espiritual. Y que estos ojos, estas miradas, también las podemos tener nosotros. A diferencia de Pedro, a diferencia de los discípulos, que a pesar desde ese mismo día haber visto tantos milagros, sanando enfermos, haber visto una multiplicación, no solamente haber visto una multiplicación, sino que sobrara mucha comida, no lo reconocían, pero estaban viendo con ojos terrenales. Y el día de hoy, yo creo que el Señor nos está queriendo llevar a ver con esta mirada, con ojos espirituales, con ojos de Eliseo, que podamos entender que hay más de nuestro lado que el lado de aquellos. Entonces, estamos en tiempos tremendos. En este tiempo tenemos 2 escuelas acá, 3 escuelas funcionando, equipos misioneros yéndose. Estamos en tiempos tan espirituales, tan lindos, donde lo que no tenemos que perder es nuestra mirada. Donde lo que más tenemos que hacer es perfeccionar nuestra mirada. Más allá de crisis económicas, más allá de crisis políticas y lo que fuese, lo que tenemos que estar pendientes es que no tengamos una crisis en nuestros ojos. ¿Y por qué? ¿Saben? La función de los ojos es tremenda. Dice que los ojos trabajan desde el momento en que te levantás hasta que los cierras para irte a dormir. Reciben toneladas de información sobre el mundo que te rodea, como formas, colores, movimientos y mucho más. Envían información al cerebro para que las procese. Ahora miren esto.
y puedas saber lo que ocurre fuera de tu cuerpo. Eso es tremendo y lo voy a volver a leer. Envían información al cerebro para que la procese y pueda saber lo que ocurre fuera de tu cuerpo. Entonces, hay algo importante en nuestra mirada, hay algo importante a cuidar nuestra mirada. Hace poco fui al oculista y nada, me hago todos los chequeos, todo, y en medio de estar hablando con ella, me dice, no, sí, porque los jóvenes no cuidan sus ojos, están ahí con la computadora horas, y después vienen a mí y le tengo que recetar tantos lentes, tantas cosas. Y yo dije, es verdad. Y no solamente los jóvenes, a veces quizás los cristianos no cuidamos mucho la mirada. No cuidamos el que vemos, no cuidamos lo que está pasando alrededor nuestro. Y eso fue como un llamado a ser cuidador de mi mirada. A ser no solamente un cuidador, sino esto de perfeccionar mi mirada. Porque los ojos hay que cuidarlos. Y acá estamos viendo que pasan cosas espirituales en el ambiente y tenemos el claro ejemplo de dos personas, como Pedro, que no pudo discernir lo que estaba pasando, y como Eliseo. Tenemos la posibilidad de ver como Eliseo. Tenemos la posibilidad de ver que hay más de nuestro lado que del lado de aquellos. Y eso no lo veía cualquier persona. Ahora el Señor nos está queriendo invitar a ver eso. Volvamos a Mateo 14. Mateo 14. Seguimos. Y vuelvo a repetir el versículo 29. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse, gritando, Señor, sálvame. Tenemos que llegar hasta ese punto quizás para acordarnos de Jesús, porque vuelvo a lo mismo. Lo tenían a Jesús ahí mismo, presente, en medio de todo el caos. Pedro había caminado sobre el agua, había hecho algo sobrenatural. Pero cuando se empezó a hundir, cuando su vida empezó a tener más y más y más peligro, se acordó de Jesús. O sea, cuando se empezó a hundir, ahí reconoció a Jesús. Entonces yo creo que el Señor nos quiere llevar a saltearnos todo eso y empezar a reconocer a Jesús desde el momento cero. Porque ¿qué hubiese sido esta historia si desde entrada los discípulos hubieran reconocido a Jesús desde instante? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido otra. Y yo creo que el Señor nos quiere animar a ser estos cuidadosos de la mirada y ver a Jesús de antemano, ver a Jesús desde el principio. Y vuelvo a decir, lo conocemos a Jesús. Todos los que estamos acá fuimos muchos viajes misioneros, otros lo van a tener pronto. Tuvimos alguna experiencia linda con el Señor nos ha ministrado en algún momento que no podemos negar de que Jesús no nos habló. No podemos negar de que Jesús no está, pero muchas veces quizás hemos perdido esta mirada. En el momento preciso en el que Pedro desvió su mirada, comenzó a hundirse. Pero en el momento que Pedro clavó su mirada, pudo dar unos pasos sobre el agua. Ahora, ¿qué querés hacer vos? ¿Con qué ojos querés mirar vos? ¿A quién querés mirar vos? ¿Querés mirar el entorno? ¿Querés mirar las grandes olas? ¿Querés mirar los grandes vientos? ¿O querés mirar ahí mismo a Jesús, que está ahí, en los grandes vientos, en las grandes olas? Dice que en el momento en el que grita, Señor, sálvame, versículo 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. De inmediato. Y acá vemos a Jesús atento, lo vemos a Jesús presente, lo vemos a Jesús de esta manera como viendo a ver qué pasa. Y dice, de inmediato extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Ahora versículo 32 dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Recién ahí el viento se detuvo. Recién en que Jesús subió a la barca. O sea, todo ese proceso era un ambiente de caos, un ambiente de miedo, un ambiente delicado. Pero hasta incluso en estas cosas veo mucho de Dios. Porque cuando en el momento exacto en que Jesús sube a la barca, el entorno cambió. Y la barca puede representar muchas cosas, ¿no? Puede representar nuestras vidas también.
Y en el momento exacto en el que Jesús sube a nuestra barca, entra a nuestra barca, los vientos, las olas cesan, dejan de pasar, empieza a abundar mucha paz. Y esto es tremendo. Yo soy de Villa Gesell, tengo la playa a 6 cuadras y se escucha a la noche a veces cuando el viento y la marea está brava, está heavy. Pero ahora, es tan impresionante cuando al otro día la tormenta se fue, hay una paz tremenda, que no solamente las olas tienen un sonido en particular, sino el ambiente hay paz. Y cuando dejamos entrar a Jesús en nuestras barcas, ese ambiente entra a nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra mirada? ¿Quiénes somos? ¿Somos como Pedro o somos como Eliseo? O incluso, ¿quiénes queremos ser en este momento? Cuando el Señor me empezó a hablar de esto, fue en un momento delicado para mí. Fue para fines del 2020. Para los que, la gran mayoría de los que están acá fueron parte de este proceso. Cuando me lastimó la rodilla y por tercera vez me tenían que operar. Ahora, no solamente fue feo por la operación y todo, sino era feo y el ambiente era para mí de crisis porque estaba a tan solo 3 meses de casarme. Ahora, por experiencia, a mí me operaron en el 2010 y en el 2014. Por experiencia yo sabía el posoperatorio, sabía cuánto tenía que estar de kinesiología, sabía cuánto tiempo tenía que estar usando muletas, sabía cuánto tiempo no tenía que apoyar el pie y los números no me daban. Y en ese momento yo entré como en un momento de crisis, a 3 meses de casarme. ¿Quién me mandaba a mí a meter la pata mal? Pero fue un proceso en el que el Señor me permitió vivir porque empecé a entender esto. Más allá de la pierna y todo, mis momentos de ánimo, mis momentos de estar con Dios estaban así, subían y bajaban, subían y bajaban. Hubo momentos que tuve miedo, hubo momentos que la situación se sobrepasaba de mis manos, no lo podía controlar. Más allá de querer caminar, yo quería caminar para entrar a la boda de pie, quería caminar bien. Y yo sabía que por experiencia quizás iba a ser un poco difícil. Pero ahora, en medio de todo ese tiempo, estuve antes de que me operen 1 mes, con la pata que no la podía mover, la pierna la tenía derecha. ¿Y qué significa estar 1 mes sin poder mover alguna parte de tu cuerpo? Significa 1 mes en el que los músculos se comienzan a atrofiar, los tendones empiezan a endurecer, las articulaciones comienzan a doler. Mi rodilla me dolía, como pasó acá cuando Jesús camina sobre el agua y demás. No es que paró la historia de sufrimiento y listo. Mi rodilla me dolía. No es que paró el dolor y hasta que me operaron. No. Cada día me dolía y me dolía un poco más. Me quería mover, incluso quería poner a cargar el celular. Intentando no hacer fuerza, se empiezan a desgarrar los músculos. Mi pierna llegó a estar a un 85% consumida en músculo por no poder moverla. Mi pierna me dolía. Y no es que, por eso mis estados de ánimo espiritual estaban así. Porque la situación, el ambiente estaba. Pero ahora, antes que me operen, Dios me dijo esto. No solamente quiero cambiar y sanar tu rodilla, sino que quiero sanar tu mirada. Y esto para mí fue tremendo. Porque en un tiempo de crisis para mí, en un tiempo difícil, en un tiempo en donde no lo podía controlar, en un tiempo que si lo pudiera decir o patear para otro tiempo lo hubiera hecho, fue un baldazo de agua fría, me partió al medio, pero en medio de eso la palabra de Dios. Yo no quiero sanar tu rodilla solamente, quiero sanar tu mirada. Y esto es tremendo. Ahí empecé a entender y empezar a sumergirme en esto de perfeccionar nuestra mirada. ¿Cómo estaba mi mirada? Un día estaba con el Señor, un tiempo de adoración re bien, y al otro momento me dolía y, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Llegué al momento de decir, Señor, no te veo en esta situación. ¿Por qué me estoy pasando esta situación? Ahora, si soy tu hijo, en 3 meses me estoy por casar, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué esta? ¿Por qué en este momento? Justo, y estamos hablando para los que me conocen, una rodilla que
nubló un sueño, una rodilla que me impidió muchas cosas y que no era solamente un simple dolor. Era como acarrear sueños, emociones, cosas por hacer. No era solamente un simple dolor. Pero en medio de todo eso, me acostaba a la noche y el Señor, no solamente quiero sanar tu rodilla, quiero sanar tu mirada, quiero sanar tu mirada, quiero perfeccionar tu mirada. No importa la situación en la que estés, mírame a mí, no mires el entorno, no mires cuánto te duele la rodilla, no mires cómo los músculos se están consumiendo, mírame a mí. Y saben, ese proceso duró un mes, hasta el día que me operaron. Pero ahora, otra historia. Voy al médico y me dice, bueno, tenemos dos opciones. Porque ya que tu rodilla está bastante mal, ya tiene dos operaciones, podemos hacer una que es cortarte parte de todo lo que está roto y dejarte como con menos de la mitad del menisco, y esto hace que en 2 semanas puedas empezar a caminar. Y yo automáticamente dije, sí, vamos por eso. O sea, en mi mente decía, 2 semanas comienzo a caminar, en 3 meses estoy caminando para el casamiento. Pero cuando le digo, vamos por esa, me dice, no depende de mí. Dice, voy a poder ver la operación una vez que abra la rodilla. Porque la segunda opción era coser todo el menisco, parte de lo que estaba roto, y coser también lo que ya me habían operado. ¿Por qué? Porque los meniscos cada vez que se rompen empiezan a ser más sensibles, no empiezan a ser los mismos. El menisco no es un hueso, es un cartílago y no se regenera, entonces empieza a estar débil. Y le digo, bueno, ¿y eso cuál es la consecuencia? Y la consecuencia es que podés estar de 2 meses a 2 meses y medio, hasta incluso más, sin poder caminar, con la pierna estirada. Y yo digo, otra vez. ¿Y qué se me venía automáticamente? No solo quiero sanar tu rodilla, quiero sanar tu mirada. Y es difícil porque la situación sigue, la situación de caos sigue. Y en medio de eso vengo acá, hablo con Miguel y le digo, mira Miguel, no estoy pudiendo ver a Dios. Y cada vez que decía eso, era Jesús diciéndome lo mismo, quiero sanar tu mirada, yo estoy acá, reconoceme, no dudes de mí, reconoceme, yo hice esto en tus viajes, hice esto en tu vida, fui fiel en esto, fui fiel en esto. Jesús me empezó a mostrar tanta verdad que no lo podía no reconocer. ¿Y cuándo me operan a mí? El 24 de diciembre. Cuando muchos quizás estaban celebrando la Navidad, yo estaba ahí con la pierna estirada, escuchando del suero. Y a diferencia de otras operaciones que he tenido en el 2010 y en el 2014, esta fue una operación bastante particular, porque y me acuerdo estar hablando con Joel y con los chicos antes de que me operen. Es un proceso bastante difícil, bastante solo, en pasar de estar en el cuarto con todas tus familias y que te venga un enfermero, te ponga en una camilla y te lleve. Te lleve y donde lo único que vos estás viendo son las luces. Pasar. Y en mis 2 operaciones que había tenido antes, había sentido tanta soledad, había sentido que estaba solo, pero a diferencia, en ese momento lo sentía a Jesús más cerca que nunca. Ahí me dan esta inyección que es para dormirte la mitad del cuerpo, entonces estaba despierto, y a mí me gusta hablar con las personas. Entonces en el medio que me están operando y todo, le digo, ¿y doc, qué operación hacemos? Hacemos la opción 1 y hacemos la opción 2. En medio de todo eso yo le conté que era cristiano y todo, y él se ríe y me dice, no, vamos a hacer la operación 1, la primera opción. En 2 semanas, quizás 3, vas a poder caminar. Y yo estaba así con la pierna en plena operación y yo hago... ¿Por qué? Porque entendí lo que Jesús me estaba queriendo decir. Es más, me operaron, luego vine ese 24 de diciembre, estuve compartiendo con la familia Núñez en lo que fue todo Navidad. Y no solamente en 2 semanas, en 8 días empecé a caminar. Básicamente, resumiendo, llegué a la boda caminando y fue un lujo. Pero desde ese momento que pasa todo lo de la rodilla, estoy con esto.
perfeccionar la mirada, perfeccionar la mirada. Y yo creo que en tiempos en los que estamos, el Señor nos anima a perfeccionar la mirada. ¿Por qué? Porque esto es algo del día a día, no es algo que lo haces una vez y ya está. Perfeccionar la mirada es algo del día a día, levantarse y decidir, hoy te quiero ver a vos, Jesús. Estás acá, gracias por todo lo que has hecho, vamos por más. No enfocarnos en lo que está pasando alrededor, no enfocarnos en si tengo o no tengo dinero, o si tengo estas trabas con las visas, o si estoy apretado en algo. Mirar a Jesús, porque Jesús ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Y Jesús está acá presente, en donde a pesar de todo, si en alguna vez te le has negado, alguna vez le has fallado, todo, Jesús, como dice acá, te está esperando y te dice, vení hijo, vení hija. A pesar de todo, a pesar de lo que te quieras imaginar, Jesús está ahí invitándote a lo sobrenatural, invitándote a caminar por las aguas. Yo no sé cuáles sean tus grandes olas, tus grandes vientos, como estaban pasando los discípulos, pero de algo sé, es que el enemigo también quiere ser como estas olas, quieren ser como estos grandes vientos, quieren darte miedo, quieren confundirte, quieren tomar el primer lugar, como pasó con Pedro, pero sobre todo, el enemigo quiere hundirte. Ahora, tenemos la capacidad de nosotros de ver a Jesús o no verlo. Yo quiero verlo a Jesús. Yo quiero ver a Jesús constantemente. ¿Por qué? Porque es el que me va a estar permitiendo vivir lo sobrenatural. Ahora, si bien nuestros ojos son físicos, vimos que en Segunda de Reyes nuestros ojos también se pueden volver y tornar algo espiritual. Y qué lindo sería que cada uno de nosotros podamos ver con esta mirada espiritual, ver con esta mirada de Eliseo, ver con esta mirada que pueda discernir qué es lo que está pasando acá en lo espiritual. Jóvenes con una mirada puesta en Jesús no la para nadie. Una iglesia con una mirada en Jesús no la para nadie. Ministerios que puedan estar mirando a Jesús no lo para nadie. Ahora, ¿cómo estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? ¿Estamos cuidando nuestros ojos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos poniendo de lo que está secundario en el primer lugar? ¿Qué estamos poniendo de todo lo que pasa en el entorno antes que Dios? Porque esa decisión es nuestra, esa parte nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué mejor si no empezamos a mirar a Jesús? ¿Qué mejor si no ponemos nuestra mirada a Jesús? Y acá cada uno somos testimonios andantes. Hemos visto tantos milagros de Dios y podemos llegar a ver muchos más. Podemos llegar a ver muchos más. Acabamos de tener hace unos meses experiencia EDE y no pude estar, pero los pude estar viendo por las redes y fue un tiempo espectacular. Y tenemos que prepararnos para eso. Estamos en escuelas de deportes, escuela de cocina, escuela de misiones. Y el Señor en este momento nos está invitando también a perfeccionar nuestra mirada en el llamado, perfeccionar nuestra mirada en Él, porque tarde o temprano vamos a estar caminando sobre las aguas. Tarde o temprano el Señor nos va a estar invitando a caminar lo sobrenatural. Se vienen viajes misioneros. Hoy, para la persona de afuera, misioneros que no tengan plata puedan viajar, es algo que no se puede entender, pero nuestra mirada, nuestra fe está en el que todo lo puede, en el que todo lo hace. Ahora, si nosotros empezamos a perfeccionar eso, vamos a tener más cerca bendiciones, milagros, vamos a ser parte de grandes cosas con Jesús. Solamente una cosa nos pide Dios: mírame, hey, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, a pesar de la situación, procesos, yo estoy aquí. Nos está invitando a lo sobrenatural. Y yo quiero orar justamente por esto, de que esta función que tienen nuestros ojos la podamos captar y podamos plasmar día a día. Esto no se trata de solo una vez, se trata de día a día, perfeccionar nuestra mirada. Mirar a Jesús cuando las cosas están bien y mirar a Jesús cuando las cosas están mal. Mirar a Jesús cuando tengo todas las finanzas y mirar a Jesús cuando no las tengo. Mirar a Jesús cuando vemos que vienen tropas, vienen caballos, vemos que el enemigo nos está atacando, nos está pegando, y ver a Jesús cuando nos está dando una palabra firme y una palabra clave para viajes misioneros, para un año o específico, lo que fuese. El Señor habla de una manera perfecta. Agarrémonos a eso.
Miremos a Jesús en los momentos buenos, pero sobre todo miremos a Jesús en los momentos malos. Jesús es la persona más práctica del mundo. Jesús es la persona más sencilla del mundo. No es difícil entender a Jesús, es simple. Y Él nos invita constantemente, hey, mírame a mí. Y sobre todo, y lo más lindo, es que Jesús está tan interesado en nuestras vidas que no importa que no lo reconozcamos, no importa que dudemos de Él. Eso Jesús lo hace en un segundo plano. Jesús está tan interesado en nuestra vida que a pesar de todo nos invita a que vayamos a Él. Entonces, en este tiempo el Señor nos está invitando a eso. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y empezamos a orar, a agradecerle? Porque creo que así también para las personas que conocen a Jesús, esto es un ánimo a perfeccionar la mirada, pero incluso también a las personas que no lo conocen, a que puedan mirar lo nuevo, ¿no? Muchas veces acá decimos mirar lo eterno. Mirar a Jesús es mirar lo eterno. Mirar a Jesús es mirar lo verdadero. ¿Querés encontrar la verdad en el mundo? Jesús es la verdad. ¿No sabés por qué camino ir? Jesús incluso es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es todo. Y tenemos la posibilidad de ver a ese todo. Así que Dios, te entregamos, papá, nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Te pido perdón, Señor, si he dudado. Te pido perdón, Señor, si no te he reconocido. Pero de algo estoy seguro, es que estás interesado en mi corazón. Estás interesado, Señor, en mi vida, Señor. Papá, te pido perdón, pero yo sé que vos me querés llevar a aguas más profundas, Señor. Que a pesar, Señor, de las dificultades, a pesar de no saber cómo hacer, a pesar de no saber el cómo, el cuándo o el dónde, Señor, vos me estás animando solamente a hacer algo. Clavar mi mirada en vos, clavar mi mirada en tus ojos. Amado Dios, yo quiero mirarte a vos. Quiero mirarte a vos, Señor. Quiero caminar sobre esas aguas, Señor. Pisar nuevas aguas, papá, Señor. Ir a aguas más profundas, Jesús. Señor, y reconocerte en cada área de mi vida, Señor. Reconocerte, Señor, en el que estás acá, el que estás interesado en mí, Señor. Padre, ayúdanos a perfeccionar la mirada, Señor. Y si estábamos con una ceguera espiritual, Señor, empieza a sacarla, Señor. Empieza a sacar, papá, toda ceguera espiritual. Porque quiero decir, si antes no veía, ahora veo, Jesús. Y ese quiero ser yo, papá. Ser un testimonio, papá, de poder mirarte y mirar lo eterno, Señor. Este testimonio de mirar la verdad, mirar el camino, papá. Mirar lo único que en el medio del entorno, en medio de la dificultad está, Señor. Y vos sos presente, papá. Sos Dios, papá, sos el alfa, el principio, el omega, Señor, sos el todo, Señor. Padre, vos estás tan interesado en mi vida, pero sobre todo en nuestros ojos, en mi mirada. Quiero sanar, más allá de rodillas, quiero sanar miradas. Estas miradas espirituales que puedan tener, expandir fronteras, expandir lo que ojo terrenal no puede ver, que pueda verlo los ojos espirituales. Papá, oro por ojos espirituales en este tiempo. Tiempos de decisiones, que mis ojos miren a vos, Señor. Tiempos de dificultades, que mis ojos miren a vos. Tiempos difíciles, mis ojos están clavados en vos, Jesús. Tu mirada puesta en la mía y mi mirada puesta en la tuya, Señor. Tener la capacidad de discernir lo espiritual, papá. Señor, de poder ver que son más de nuestro lado que del lado de aquellos, Señor. Que tenemos caballos y carros de guerra a nuestro merced, Señor. Que vos estás en nuestro equipo, papá. Que vos sos el principal que está en nuestro equipo, Señor. Danos esta capacidad de ver lo que el ojo natural no puede ver, Señor. Papá, estamos disponibles a ver, estamos disponibles a que laves nuestra mirada, Señor, y verte a vos, Señor. Ver lo lindo de verte a vos, Señor. Ver tu fidelidad, ver tu gloria, papá. Ver milagros, ver prodigios, Señor. Tantas cosas tenés para nosotros y solo nos pedís una cosa: mirarte a vos, mirarte a vos, mirarte a vos, Señor. Oro para que te podamos mirar, Señor. Te podamos ver, Jesús. Y aquella persona que quizás no te conocía, Señor, te conozca. Aquella persona que no te veía, te vea, papá. Que pueda ver a un Padre, que pueda ver un camino, que pueda ver una esperanza, Jesús. Tiempos de cambios,
tiempos de vista nueva. Señor, llévanos a ser cuidadosos de nuestros ojos, Jesús. A ver qué cuidamos, de qué manera alimentamos nuestros ojos. Toneladas de información reciben nuestros ojos. Cuidemos nuestra mirada. Señor, y te hacemos parte en este lugar, Señor. Sos parte en este tiempo, Señor. Sos parte, Señor, de nuestros ojos. Lavalos, Señor. Y declaramos que vos podés hacer visión nueva, papá, Señor. Que aquel que no veía ahora vea. En lo físico, pero en lo espiritual, Señor. Oro por ministerios que puedan verte a vos, Señor. Por familias que puedan verte a vos, Señor. Por solteros que puedan mirarte a vos. Por matrimonios que puedan mirarte a vos, papá. Y que puedan caminar sobre aguas, Jesús. Oro por iglesias que puedan poner sus ojos puestos en Jesús. Más allá de religión, porque esto no se trata de religión. Se trata de vos, Señor. Se trata de tu mirada, papá. Se trata de ver lo eterno. Se trata de verte a vos, Señor. Te reconocemos en cada área de nuestras vidas, Señor. Y a pesar de las dificultades, estás. Sos presente y estarás. En el nombre de Jesús, trae una visión amplia, nueva y con discernimiento. Sin temor a lo que va a pasar, sin temor al futuro, porque sabemos que son más de los que están en nuestro lado que el lado de aquellos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.